Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 3 y está conformado por Padilla Valladares Itziri, Padilla Valladares Jesús, Patiño Carmona Jessica, Villegas Avilés Edwin y su servidora Arely Yuritsi. Les presentaremos el modelado de proteína de mioglobina. Como introducción tenemos que la mioglobina es la molécula responsable del color debido a su presencia en la carne y a los cambios que presentan al ser expuesta al oxígeno. Su estructura se modifica generando cambios en la refracción de luz y por lo tanto produce cambios en la coloración de carne y aquí. En esta imagen presentaremos la mioglobina, que nos habla que es una proteína sarcoplásmica responsable del transporte y almacenamiento del oxígeno dentro del tejido muscular. En el siguiente video hablaremos del modelo de la proteína de la mioglobina, que tiene como características hemoproteína encontrada. Esta principalmente se encuentra en el tejido muscular, almacena intracelular para el oxígeno y tiene mayores concentraciones de mioglobina en el músculo esquelético y cardíaco. Esta se requiere en grandes cantidades de oxígeno para satisfacer la demanda energética. Los aminoácidos en la mioglobina. Esta es una hemoproteína muscular que estructuralmente y funcionalmente es muy parecida a la hemoglobina. Es una proteína relativamente pequeña constituida por una cadena polipeptídica de 153 residuos aminoácidos y por un grupo hemo que contiene un átomo de hierro. Hay 8 hélices alfa en la estructura de la mioglobina. Esta es una proteína extremadamente compacta y globular en la que la mayoría de los aminoácidos hidrófobos se encuentran en el interior y pues muchos de los residuos polares están expuestos en la superficie. Tiene como función la mioglobina almacenar el oxígeno y consta de un grupo de histidina proximal que es IS93 y un grupo de histidina distal que es IS64. La estructura de la mioglobina nos habla, esta tiene una estructura secundaria. Tiene una cadena polipeptídica sencilla de 153 residuos aminoácidos, como ya he mencionado. Su PM es de 17.000 Daltons. Es una proteína globular con la superficie polar rojo y el interior apolar es amarillo, sin contar los dos residuos de IS que intervienen el proceso de fijación del oxígeno. El interior de la mioglobina solo contiene residuos que no son polares y como por ejemplo LEU, VAL, PHE y MET. Y nuestros niveles de conformación proteica se clasifican en estructura primaria. Estos son los residuos de los aminoácidos. La estructura secundaria es una hélice. La estructura terciaria sería la cadena polipeptídica, como se muestra en la imagen. Y la estructura cuaternaria serían las subunidades ensambladas. En la estructura primaria pues podemos decir que es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Por convención el orden de escritura es siempre desde el grupo amino terminal hasta el carboxilo final. En la estructura secundaria podemos encontrar arreglos periódicos de segmentos de la proteína y no considera grupos R. También está estabilizada por puentes de hidrógeno entre el grupo carbonilo y la amina del enlace péptido. Algunos tipos de la estructura pues es el hélice, la amina B, giros o plegamientos al azar. La estructura terciaria pues brinda información sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí mismo, así origina una conformación globular.
Esta estructura tridimensional que adoptan todos los átomos conforman las proteínas e involucra interacciones entre que son distantes en la secuencia primaria de la proteína, y esta está establecida por interacciones no covalentes que se llama dominio o región compactas dentro de la estructura de las funciones específicas. Existen dos tipos de estructura terciaria, que estos dos tipos son proteínas fibrosas. Estas son las insolubles en agua, como el alfa-queratina o el colágeno, y están las proteínas globulares, que estas solo son solubles en agua. Ahora hablaremos sobre el grupo hemo, que nos dice que es para enlazar oxígeno dependiendo y además confiere a la hemoglobina, que es característico del color rojo. El grupo hemo consta de una parte orgánica y de un átomo de hierro. La parte orgánica es la protoporfirina, que está formada por 4 grupos de pirrólicos. Los 4 pirrólicos están unidos por medio de puentes de meteno para formar un anillo tetrapirrólico. A este anillo están enlazados 4 grupos metílicos, 2 grupos benílicos y 2 cadenas de propianato. También tiene unas fibras lentas. Al tener mayores concentraciones de mioglobina, presentan a su vez mayor cantidad de grupos hemos y por lo tanto hay mayor colaboración con sus pares rápidas. También la mioglobina está formada solo por una cadena de aminoácidos polipeptídico, que a su vez se presenta en forma de 8 hélices alfa conectadas, dispuestas de forma enrollada sobre la conformación tridimensional. En el centro de la heteroproteína hay un grupo hemo con una molécula de hierro. Y ahora vamos con la hélice alfa, que esta se obtiene por enrollamiento helicoidal de la estructura primaria sobre sí misma. Esta está estabilizada por puentes de hidrógeno, también entre átomos de oxígeno y hidruro de nitrógeno, que forman parte del enlace peptídico. Los grupos R de los aminoácidos se localizan hacia el exterior de la hélice. Y después tenemos lo que es la hoja plegada beta, que esta es una estructura secundaria de los aminoácidos, y en esta no forman una hélice, sino que forman una cadena en forma de zigzag, que se denomina como disposición en lámina plegada. Esta también está estabilizada por puentes de hidrógeno entre átomos de oxígeno y hidruro de nitrógeno, que forman parte del enlace peptídico. También tienen lo que es la cadena polipeptídica completamente extendida. Y los grupos R localizados por arriba y por abajo son localizados por arriba y por abajo del plano de la hoja. Bueno, y ahora vamos con los giros y vueltas. Pues frecuentemente la cadena peptídica sufre una inflexión brusca o tosca de aproximadamente 180 grados, que a este se le da el nombre de giro beta o vuelta beta. Bueno, las fuentes donde se encuentra la mioglobina o los alimentos, pues son las legumbres secas, huevos, hígados, ostras, salmón, atún o albaricoques. Bueno, y ya casi para terminar tenemos lo que son las características físico-químicas de la mioglobina, que son la solubilidad, la desnaturalización, también la capacidad amortiguadora de pH, impedimentos estéricos. Bueno, y ya para concluir, nosotros tenemos que el color de la carne depende de los factores que son el contenido de mioglobina y estados químicos de la mioglobina.
En lo que es en la industria de la carne, pues el color es un indicador de calidad, frescura y salubridad. Pues para esto, para los consumidores, y los defectos en el color de la carne ocasionan que los demás atributos sensoriales dejen de ser importantes.